Wendy Cervantes Perea. Es psicóloga, candidata a magíster en desarrollo humano con énfasis en infancia y adolescencia, docente universitaria de la Universidad del Magdalena y miembro trabajador del Centro de Estudios Espíritas Francisco de Asís. El tema: el sentido de la vida y el objetivo existencial. Buenos días. Primero que todo, darle gracias a Dios por permitirnos estar reunidos en este espacio académico que nos ofrece también un espacio de reflexión en torno a todos estos aspectos de la vida que nosotros consideramos que de pronto no tienen una importancia y resulta que son los que definen realmente el rumbo y el derrotero por el cual debemos conducir nuestra existencia, ya que de ellos depende también la manera como interactuamos con los demás, la manera como establecemos los lazos familiares, la manera como nos vemos ante aquellas personas, ante los amigos, ante la sociedad, ante el trabajo, que finalmente son el compendio de relaciones que nos hacen ser seres humanos, ¿cierto? Darle gracias a Waldo y a la doctora Carmelina por permitirme participar como exponente en este seminario. Cuando Waldo me invitó y me dijo que el tema era el sentido de la vida y el objetivo existencial, yo dije, fácil, el sentido de la vida. ¡Wow! No es tan fácil. Empezó toda una búsqueda por comprender el sentido de la vida desde la profesionalización de la psicología y desde la experiencia personal. Definir claramente el sentido de la vida creo que es una invitación más actual que a delimitar lo que es o no es el sentido de la vida. Por favor. Vemos que el sentido de la vida ha sido objeto de estudio fundamental desde la antigua Grecia. Vemos que para los filósofos griegos, como lo decía ahorita la colega, estudiar al ser humano en su totalidad, en su integralidad, era el objetivo fundamental para conocer en esencia la verdad del ser. Para los filósofos griegos, este sentido o este estudio estaba dirigido hacia la buena vida. Esa buena vida representaba el objeto práctico fundamental de la existencia humana. Esa representación de la existencia humana o la buena vida se concentraba en una vida virtuosa, que era la expresión máxima de la felicidad. En este sentido, la virtud se entiende como aquel estado de conciencia balanceado y armónico que permite al individuo conocerse a sí mismo, que permite al individuo saber cuáles son sus potencialidades para ponerlas al beneficio de los otros. Siguiente, por favor. Bueno, antes de tocar un poquito los aspectos relacionados con el sentido de la vida, quiero retomar algunos conceptos o algunas, más bien como partes de la obra de Víctor Frank. Él en su obra nos regala unos relatos que le tocó vivenciar al ser prisionero de los campos de concentración. Víctor Frank, en El hombre en búsqueda de sentido, hace todo un recorrido por toda la dinámica que sucedía en esos campos de concentración. Y él, en sus propias palabras, define que el sentido de la vida no es igual para todas las personas, difiere de un momento a otro, de un hombre a otro, por lo cual resulta absolutamente imposible tratar de definir lo que es el sentido de la vida en términos generales. Para él hacía algo muy particular, pues, cuando estaba en los campos de concentración, y él le preguntaba, en medio de todos esos padecimientos y sufrimientos que experimentaba, le preguntaba a sus compañeros por qué no se suicidaban. Igualmente replica esa experiencia en sus pacientes que vienen con toda una cantidad de sufrimientos y padecimientos, y hace esa pregunta: ¿y usted por qué no se suicida? Y los pacientes y sus compañeros todos respondían algo muy significativo. Respondían: por mis hijos, porque tengo algo que no he terminado, porque existe un Dios. Entonces él
entremezcla en ese momento, o más bien llama lo que él considera estrategias para salvar lo que queda de vida. Esas estrategias aluden a todos esos mecanismos de los cuales nosotros nos agarramos para decir, no, yo tengo que luchar. Entonces recordamos que el hijo, aquel que nos espera en casa, o el esposo que tiene una cantidad, un proyecto de vida a mi lado, la religión y todas aquellas cosas que nosotros podemos aportar desde nuestro quehacer profesional. Entonces él lo llama estrategias para salvar lo que nos queda de vida. En ese recorrido y en esa búsqueda que hice acerca del sentido de la vida, encontré que hay algunos aspectos relacionados con este sentido. Uno de ellos es la percepción que tenemos de nosotros mismos, es ese reconocimiento que nos hace valorar en esencia lo que es la persona, nos hace valorar de verdad cómo nosotros mismos nos vemos en cuanto a potencialidades, en cuanto a cualidades, en cuanto a habilidades. Otro es la percepción y la experiencia cercana al sufrimiento. Esta experiencia y esta percepción nos denota también una cantidad de cualidades que nos permiten a nosotros adquirir cierto sentido hacia las experiencias de vida. De pronto una persona que ha tenido una cantidad de padecimientos, y como bien lo decía la colega ahorita, y supera todos esos padecimientos, su sentido de vida ejerce mucha mayor influencia porque sabe que es capaz de superar obstáculos. Pero aquellas personas que de pronto nunca han tenido sufrimientos mayores o padecimientos mayores y de pronto se encuentran ante una situación estresante, una situación de dolor profundo, y todo su sistema psíquico queda totalmente descompuesto porque no saben cómo reaccionar frente a esa situación. Entonces ahí es retomar esas potencialidades, esos recursos internos que tenemos para decir, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a tomar esta situación estresante para poder afrontar lo que la vida me está planteando? Otra de las cualidades o de los aspectos relacionados con el sentido de la vida, no sé qué pasó ahí porque era al revés, dirección del control de las emociones. Esto también es un aspecto muy importante, porque es la capacidad que todos los seres humanos tenemos de tomar el control de nuestras propias emociones. A veces nosotros actuamos impulsivamente, nos dejamos llevar por todo ese sistema psíquico viejo que trae una trascendencia de existencias pasadas, de violencia, de agresividad, y respondemos ante lo que nos presenta la vida de esa misma manera, no pensando en las consecuencias que puede tener, sino más bien dando rienda suelta a nuestras emociones, sin importar lo que pueda suceder. Y un aspecto importante relacionado con el sentido de la vida tiene que ver con la esperanza en el futuro. Este aspecto creo que es el más determinante de todos. Es ver cómo nosotros de verdad pensamos que el futuro nos puede proveer bienestar. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál futuro? ¿Cuál es el futuro que nosotros dimensionamos? Normalmente uno le hace esa pregunta a un joven o a un adolescente, y el futuro que el adolescente dimensiona es dentro de 5 o 10 años. Creo que hoy, como espíritas y como conocedores de la psicología, y veo que hay buen estudiante de psicología aquí, la invitación es a dimensionar el futuro no en aras del tiempo, sino a dimensionar el futuro en aras de los beneficios que nos puede traer a nosotros mismos, en aras de el bienestar, la plenitud, la felicidad y la tranquilidad que podemos ser acreedores en la medida en que modificamos y transformamos nuestra conducta. Siguiente, por favor. Conócete a ti mismo. Eso es algo que siempre hemos escuchado, algo que es muy conocido y que hace referencia a la Magna Grecia, y aún está inscrito en el santuario de Delfos. Este conócete a ti mismo nos lleva indisolublemente a pensar en quién soy yo. Muchas veces cuando a nosotros nos preguntan quién soy yo, uno empieza a hacer un listado de cualidades, ¿cierto? Y uno dice, no, yo soy Wendy, soy la mamá de Persaí, soy psicóloga, soy docente universitaria, soy espírita, pero realmente no se lleva a un análisis profundo de decir, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo con mis potencialidades?
quién soy yo con mis cualidades, quién soy yo con mis defectos y mis virtudes, quién soy yo en ese encuentro real con el yo mismo, en ese encuentro real con mis frustraciones, en ese encuentro real con todo lo que no me hace feliz, pero también en ese encuentro real con lo que sí sé que me puede hacer feliz, con lo que sí sé que me puede brindar todos los elementos para crecer y fortalecerme como ser humano, como persona, como madre, como hija, como hermana. Bueno, otra pregunta que es indisoluble a este conócete a ti mismo es ¿cuál es mi misión en la tierra? Entonces entramos en una búsqueda interior por saber cuál es mi misión y esperamos que Dios o que la vida o que el destino o en quien creemos nos dé una misión enorme y nos dé una misión que cumpla con expectativas para toda la humanidad. Y resulta que a veces la misión que tenemos en la vida es la misión de aprender a amar, es la misión de aprender a aceptarnos, es la misión de aprender a aceptar al otro, porque no sabemos hacerlo. Y creemos que esa no es una misión importante. Y resulta que aprender a aceptar al otro, y sobre todo a aceptarnos a nosotros mismos, es lo que va a determinar la calidad y el bienestar de quién soy yo como persona, como ser integral, como espíritu. ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Yo creo que aquí es donde nos quedamos cortos en la psicología, porque no dimensionamos realmente de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y por eso a veces somos tan escasos a la hora de mostrar a nuestros pacientes o de mostrar a quienes nos ven como una figura de apoyo, como nos ven como una figura de orientación, hacia dónde vamos. Sí, quiero ser una persona sana, pero una persona sana ¿para qué? Una persona sana para ir y poder rumbear y poder cumplir con unos requisitos y estatutos sociales que me permiten ser aceptado, o quiero ser una persona saludable para entrar en el encuentro conmigo mismo y poder ofrecer lo mejor de mí a aquellos a quienes me rodean, ofrecer lo mejor de mí con aquellos con quienes trabajo, ofrecer lo mejor de mí con aquellos a quienes están esperando solamente una sonrisa, están esperando solamente un momento en el que yo, como persona, abra la puerta para ser de verdad un ser integral. Entonces, ¿hacia dónde nos vamos a dirigir? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Yo creo que esa es la invitación del sentido de la vida. ¿Cuál es nuestro sentido de vida? ¿Hacia dónde pensamos dirigirnos? En toda la literatura espírita uno encuentra que es muy riquísima y es una literatura muy asociada a la psicología profunda. En los libros de Divaldo uno encuentra un bálsamo exquisito de lo que es realmente el encuentro con el yo interior, con el yo profundo. Divaldo nos hace una invitación en toda su literatura a encontrarnos con nosotros mismos, a reconocernos, a ser capaces de decir sí. He venido equivocándome por centenares y millones de años. He venido trascendiendo la existencia ahí, en las sombras. Y es hora de salir de las sombras. Es hora de reconocer que tenemos debilidades. Y son muchas las debilidades. Pero tenemos que esforzarnos por superarlas. Tenemos que esforzarnos sobre todo, más que por superarlas, hacernos conscientes de ese proceso de superación para que realmente sea un proceso que conlleve a una superación real. Entonces el sentido de la vida puede situarse como una búsqueda interior e individual que dirige al hombre al encuentro consigo mismo y surge como una necesidad en la medida que las experiencias y las exigencias situacionales le permiten configurar la unicidad y resolución de diferencias en cada individuo y confiere un significado a su existencia. En la medida en que nosotros entendemos que somos seres únicos, que lo que nosotros hacemos como hijos, como madres, como hermanos, como amigos, como profesionales, no lo puede reemplazar otra persona, en esa medida nosotros vamos a entender cuál es el sentido de nuestra existencia, porque nadie más puede lograr lo que nosotros hacemos.
Cuando se acepta la imposibilidad de reemplazar a una persona, se da paso para que se manifieste en toda su magnitud la responsabilidad que el hombre asume ante su existencia. Tenemos que hacernos responsables de nuestra existencia. Tenemos que dejar de pensar que el cosmos, el destino, Dios y todos los demás son culpables de lo que nosotros hemos creado. Los únicos responsables de nuestra existencia, de lo que hoy tenemos que vivir como seres humanos, de lo que hoy pedimos vivir, porque pedimos vivir eso para poder superarlo, para poder rescatarlo, somos nosotros mismos, porque nosotros somos quienes forjamos nuestro futuro. Y lo que vivimos hoy lo forjamos en el pasado. Inclusive, lo que somos hoy en el 2015 lo hemos forjado en años anteriores. Y a veces nos quejamos y decimos, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Yo no entiendo por qué me pasa, pero nunca decimos, ¿y para qué me pasa? ¿Será que yo soy el artífice de eso que me está pasando? Es más fácil culpar a otro, porque nos limita y nos despliega enseguida de toda culpa, nos despliega enseguida de toda responsabilidad, e indisolublemente nos lleva a pensar que nosotros no somos el problema y que nosotros no tenemos que asumir la responsabilidad de lo que somos hoy en día. Por favor. Haciendo un recorrido por los conceptos de la psicología, como profesional, porque no puedo desligarme de ella, encontré este concepto que creo que ya todos lo conocemos, que es la introspección, que es un método para encontrarse con el yo interior. Este método fue introducido inicialmente a través de la mayéutica de Sócrates, que proponía que a través de las ideas y de las formas se podía llegar a una reflexión donde se conocía a uno mismo y se podía establecer una relación con el Estado y con la sociedad. Este mismo concepto fue utilizado por Wundt en su momento como recurso metodológico mediante el cual conoció la experiencia de los sujetos. Entonces hoy yo me preguntaba, yo decía, bueno, la introspección, había una duda en ese momento de la época acerca del método, y ¿será que eso sí permite conocer eficazmente lo que la persona está viviendo, está sintiendo, está padeciendo? Yo llegaba a una conclusión muy personal. Yo decía, más allá de lo que de las falencias o de las debilidades que podía tener el método, creo que la introspección nos permite a nosotros hacer un recorrido interior consciente, un recorrido interior que permite investigar hacia adentro, más que investigar las manifestaciones y lo evidente. Algo que hablaba ayer cuando se terminó la actividad con la doctora María Rivas, la psicología tendió mucho a caer en mirar lo malo del ser humano. Nos preocupamos más por trabajar en las patologías, nos preocupamos más por ver cuál es el mecanismo y el modo para que la persona baje los niveles de estrés, para que la persona baje los niveles de ansiedad, para que la persona minimice sus síntomas. ¿Y en qué momento nos hemos preocupado por las potencialidades del ser humano? ¿En qué momento hemos dicho, ¿por qué no trabajar en lo positivo? ¿Por qué no promover lo positivo para transformar así al ser humano y no solamente lograr minimizar esos síntomas, sino eliminarlos por completo? Muy didáctico, me faltan 10 minutos. Entonces, encontré también en esos conceptos la psicología analítica de Jung, que ya mis antecesoras han hecho un recorrido muy pertinente, y Jung propone que a través del inconsciente colectivo, ese legado psíquico que ejerce influencia sobre todas nuestras experiencias y comportamientos de las personas, somos herederas de las señales antiguas de la evolución. Jung viene a proponer que la vida tiene un sentido y que ese sentido hay que encontrarlo. Para ello induce el concepto de arquetipos representados en el ego, la personalidad y el self. Este último, según Jung, se entiende como la totalidad psicológica, el yo,
el yo profundo, ese yo donde verdaderamente develamos lo que nos constituye como seres integrales y que trasciende la experiencia consciente. En ese reconocimiento del self, el individuo es capaz de conquistar el sí, entra en una armonía del yo profundo en relación con su realidad, en relación con lo que nos ofrece el entorno, la comprensión de lo divino y lo humano en nosotros presentes, porque, como lo han dicho ya en las intervenciones anteriores, muchas personas que no creen en Dios, muchas personas que no tienen esa relación íntima con lo divino, con Dios, llegan momentos en la vida o llegan situaciones que les permiten vislumbrar en ese inconsciente colectivo la divinidad, y ahí encontramos entonces explicación a todos esos procesos que surgen en nuestra vida y que a veces nosotros no entendemos por qué. Hacer consciente el valor de la existencia. Creo que nosotros no somos conscientes de esta existencia que tenemos. Nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos, nos morimos y listo. Ese es el cotidiano vivir de la sociedad. Yo en estos momentos estoy en una etapa de mi vida en la que estoy experimentando varias cosas a nivel personal, a nivel laboral y a nivel de fortalecimiento de estudios que me han permitido ver cómo la infancia y la adolescencia no está en posición con el reconocimiento del sentido de la vida. Es triste ver cómo preguntarle a un niño de 8 años en un contexto de situación de vulnerabilidad completa, de absoluta pobreza, ¿cuál es tu sentido de vida? Y que te respondan con esa inocencia: ser pandillero. Ahí entra todo en juego, todos estos conceptos, y uno dice, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo nuestro sentido de vida en los niños y adolescentes? ¿Hacia dónde los estamos llevando? ¿Hacia dónde los conducimos? ¿Hacia dónde los estamos invitando a dirigir su existencia? Creo que es responsabilidad de todos, no es responsabilidad solamente del Estado, de Dios, es responsabilidad de todos. Los que tenemos hijos sabemos la responsabilidad que implica educar en el sentido de la vida a una personita. Y aquellos que de pronto no tienen hijos dirán, bueno, esa responsabilidad todavía no me toca a mí, pero resulta que no. Tenemos sobrinos, tenemos acceso a los niños en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra comunidad, tenemos acceso a los niños y adolescentes. Tenemos acceso a transformar esa visión y sentido de vida que hoy nos está proponiendo la psicología con todos estos conceptos y que nos está proponiendo también el espiritismo. Nos está invitando a hacer una transformación en los canales que veníamos manejando tradicionalmente de nuestra información, hacer un cambio cognitivo para hacer un cambio conductual, que se note en nuestro comportamiento. Esto también nos invita, el reconocimiento del ser nos invita a ser reflexivos ante nuestras debilidades y ante nuestros complejos, porque ahora no vamos a decir que estamos tan reflexivos que no, ya no tenemos ningún tipo de complejo, ya no manejamos defectos. Mentira, inclusive los manejamos, pero los manejamos con conciencia, y cuando hacemos algo ya tenemos el sentido del bien y del mal, de lo que debemos hacer y de lo que definitivamente no debemos hacer. Entonces eso nos abre un horizonte ante cómo debo comportarme con mi propio yo y con los demás. Siguiente, por favor. También encontré los aportes de la tercera fuerza, que es la psicología humanista, que ya bien hicieron el recorrido muy pertinente. Y Maslow abre las puertas para pensar la existencia humana más allá de las variables que pueden ser cuantificadas, o al análisis de los aspectos negativos y patológicos de la persona. A través de conceptos como la autorrealización, la jerarquía de necesidades y la motivación, introdujo toda una gama de potencialidades inscritas en la persona, en su interacción en el mundo social y en el grado de bienestar que se alcanza a través de estas. Asimismo, encontré en la psicología positiva aportes significativos
dado que a finales del siglo XX en Estados Unidos se condujo a la profesionalización de la psicología, descubriendo que se podían aplicar todos estos conceptos que se venían desarrollando en Europa, se podían aplicar a las necesidades del momento, a las necesidades que surgían en el entorno. Es decir, pasamos de estudiar solamente al ser humano como tal en sus patologías a tratar de intervenir todos esos fenómenos sociales a la luz de la psicología. La psicología positiva estudia las cualidades y virtudes de los seres humanos y cómo debemos potenciarlas. Para Seligman, en sus últimos estudios, sostiene que la psicología positiva debe centrarse en el estudio del bienestar. Dicho constructo está conformado por 5 elementos fundamentales: las emociones positivas, el compromiso, los vínculos positivos, el significado y el logro. Entonces vemos cómo la psicología positiva viene a aportarnos toda esa gama de potencialidades que habíamos dejado de pronto de lado porque estábamos más preocupados por intervenir en las esferas patológicas del ser humano. Aquí hice un pequeño robo de una diapositiva de la doctora Rivas, pedí permiso, no es plagio. Me gustó mucho la forma como ella adoptó las áreas del desarrollo y me gustó sobre todo el orden en el que las puso. Puso primera el área espiritual y creo que es el área que tenemos más abandonada. Retomando un poquito lo que ella nos planteaba ayer, ella decía que el 70% de nuestra vida estaba destinada a la última área. Miren dónde está la última área, el área del trabajo. Si bien es cierto que nuestro trabajo nos permite tener una calidad de vida, y es necesario, porque tampoco es que vamos a crear seres, pues no, vamos a dedicarnos solamente a encontrarnos con el ser y la luz que se pague sola. No, ¿verdad? Es necesario. El trabajo es sinónimo de evolución y de progreso. Pero nos queda un 30%. Yo les hago esta pregunta: ¿hacia cuál área de desarrollo personal se está destinando nuestro sentido de vida? Y les dejo otra. Ese 30% que no estamos empleando en trabajar, ¿cómo lo estamos distribuyendo en estas áreas de desarrollo? ¿Con qué tipo de calidad? ¿Y para qué? ¿Será que se la estamos destinando a la familia? ¿Será que se la estamos destinando al área social? ¿Será que se la estamos destinando a la cultura, al arte, al aprendizaje? ¿Será que se la estamos destinando a ayudar a los demás? ¿A practicar la caridad? ¿A hacer el bien? Es una invitación a cuestionarnos acerca de eso. Es una invitación a que miremos, investiguemos hacia adentro y nos demos cuenta en qué área estamos invirtiendo ese 30%, con qué calidad lo estamos invirtiendo y sobre todo, qué bienestar nos está produciendo. Adelante. Cuando uno adquiere conciencia del sentido que tiene la vida, también es fácil adquirir conciencia acerca del objetivo existencial. Para muchos el objetivo existencial podría plantearse como aquello lo máximo, aquello por lo que luchamos, por la felicidad, y estamos constantemente diciendo: yo quiero ser feliz, yo quiero tener, yo quiero ser capaz de reconocerme a mí mismo. Y me pregunto hoy en día, ¿será que el objetivo existencial es una meta que hay que alcanzar al final de nuestra existencia, o podemos hacer del objetivo existencial algo permanente? Yo creo que el objetivo existencial está más relacionado con la permanencia, está más relacionado con eso que nosotros utilizamos para poder enriquecer nuestra vida, nuestra existencia. Nuestro objetivo existencial delimita las fronteras de nuestra conducta, del comportamiento saludable en toda su expresión. Hoy en día hablamos de salud mental y hablamos que la salud mental es la capacidad que tiene todo ser humano de potencializarse, de reconocer sus potencialidades. Hablamos que permite al ser humano afrontar las pequeñas tensiones de la vida. Creo que la vida nos está mostrando bastantes tensiones últimamente.
pero ahí está el ser humano avante, mostrando su capacidad de resiliencia y de afrontamiento ante estas situaciones. Delimita nuestra conducta, porque si nosotros tenemos un objetivo existencial claro, nuestra conducta se va a direccionar a conseguir ese objetivo existencial. Si nuestro objetivo existencial es la felicidad, es el bienestar, es la plenitud, ese objetivo existencial, y todas nuestras conductas van a estar direccionadas a conseguir esa plenitud, a hacer el bien, a pensar antes de actuar, a responder de manera positiva, a dar un abrazo, una sonrisa en su momento, a reconocer las potencialidades del otro, porque es que eso es algo que también nos cuesta. Nos cuesta reconocer que el otro tiene capacidades, nos molesta, nos da rabia. ¿Pero por qué? Por esas luchas internas, ancestrales, que tenemos con el ego, con esas sombras que no nos permiten resurgir, reconocernos realmente como espíritus que estamos en una constante evolución, y que la materia no es más que un medio para alcanzar esa evolución. Entonces todo lo que hacemos hoy en día, todo lo que nosotros nos proponemos, es simplemente un camino, es un camino que debe guiarse y orientarse por un objetivo existencial claro: alcanzar la plenitud en cada una de las cosas que hacemos. Si trabajamos, trabajar con plenitud, trabajar con amor, que todo lo que nosotros hagamos de verdad demuestre que lo estamos haciendo. A veces nosotros nos quejamos ante las misiones que nos impone la vida. A veces no estamos en el trabajo que queremos estar. Bueno, algunos sí estamos en el trabajo que queremos estar, y hay que darle gracias a Dios por eso. Pero a veces no estamos en ese sitio. A veces no estamos en el lugar que queremos estar. A veces nos tocan unos contextos difíciles, donde no somos capaces de entender por qué estamos ahí. Pero resulta que nuestro sentido de vida y nuestro objetivo existencial está en superar esa barrera para conseguir una mejor vivencia de la vida. En la medida en que nosotros aceptamos nuestra realidad, en la medida en que nosotros entendemos, abordamos y comprendemos que la vida nos impone una cantidad de características y de situaciones para poder avanzar y para poder trasegar en esa evolución, en esa medida nosotros vamos a poder configurar un objetivo existencial pleno, porque ya no vamos a estar más apegados a lo que Divaldo llama las distracciones. Nosotros estamos en un mundo lleno de distracciones. Hoy en día la globalización, la tecnología, el internet nos muestra cómo estamos de distraídos. Nos distraemos fácilmente. El celular. Antes era simplemente el internet. Acceder al internet era a través de una computadora, un PC. Entonces estábamos en un constante afán por llegar a la casa para poder conectarnos con el mundo, ¿cierto? Y queríamos, voy a llegar, voy a revisar el correo. La tecnología nos lo hizo mucho más fácil. Nos hizo los Android. Y entonces el Android nos proporciona tener conectividad en cualquier momento y en cualquier lugar. Y cuando no tenemos conectividad, entramos en una ansiedad y en una angustia, porque no tenemos acceso a la información, no tenemos acceso a la aprobación que los demás tienen de mí, porque en realidad lo que estamos buscando es aceptación y aprobación. Uno revisa el Facebook de un adolescente y uno lo que lee, la lectura interna que se hace del Facebook de un adolescente, es aprobación y aceptación. Él no está buscando más nada. Él está buscando encontrarse, encontrar quien lo acepte, sea bueno o malo, pero que lo acepte, porque él necesita un sentido de vida, él necesita un objetivo para ese presente que está viviendo. Y nosotros los adultos, que debemos, o se supone, debemos tener plena conciencia de las distracciones que nos impone la vida, las distracciones que nos impone en la familia. Entonces decimos, no iniciamos nuestro recorrido interior porque no tenemos tiempo. Es que ¿a qué hora? Trabajo todo el día, los fines de semana estudio, soy mamá, soy esposa, tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que dejar todo listo antes de irme a trabajar. ¿A qué hora yo voy a pensar en el sentido de la vida? ¿A qué hora voy a hacer un reconocimiento interior de mis potencialidades? Así que yo no tengo tiempo. Son excusas milenarias de las que se agarra el ser humano para no transformarse. Son excusas para no entrar en ese proceso doloroso, porque es un proceso doloroso, de reconocernos a nosotros mismos y decir, epa, es que yo no soy tan perfecto como yo creo. Es que yo no soy tan perfecto como los demás me ven, pero yo no puedo decir eso porque enseguida bajo mi estatus.
No es un proceso fácil. No es fácil darse cuenta que somos egoístas, que somos vengativos, que somos rencorosos, que somos orgullosos. Se me terminó el tiempo. No es fácil darse cuenta de eso. Mi intervención en el día de hoy, más que aportes teóricos, creo que está dirigida a manifestar y a evidenciar esa búsqueda interior que también como ser humano y como profesional de la psicología y como espírita me hice a mí misma, de reconocerme, de darme cuenta de realmente quién soy yo. Y es una invitación que les hago a ustedes. La invitación es a pensar un poquito en realmente quiénes son, a pensar un poquito no, a pensar bastante en quiénes son, a pensar cuáles son sus verdaderas potencialidades, cuáles son esos recursos de los que nos dotó la divinidad para interactuar con nosotros, cuáles son esos recursos que tenemos para afrontar esas situaciones que la vida nos está planteando y que no siempre son color de rosa. ¿Cuál es ese objetivo que tenemos? ¿Cuál es esa integralidad de la interacción humana que nos permite a nosotros ponernos como actores principales de nuestra propia existencia? Les doy las gracias por este espacio y espero que mi intervención haya aportado algo en este día.